cuánta emoción junta. Qué, qué cosas hermosas los que pudimos compartir este tiempo de vida con la hermana Rosa. Y sí que vamos a extrañar. Vamos a extrañar esos mensajes de casi 10 minutos, 15. Los vamos a extrañar. Ya no había por cuánto ponerlo. Pero saben que esos mensajes han sostenido la vida de mi esposa. Sí, no. Esos mensajes han sostenido la vida de mi esposa en momentos difíciles. Cuando estuvo mal su mamá, su papá. Y siempre el mensaje de la abuela Rosa ahí alentando, dando palabra. Porque lo importante es dar una palabra de Dios. Lo importante, porque es la palabra de Dios la que da consuelo, la que edifica, la que restaura, la que levanta, la que te da ese aire nuevo. Ciertamente es así, exactamente. Y ella siempre tenía palabra de Dios. Siempre te compartía un salmo, una porción de Isaías, siempre. Hermoso. ¿Cómo no vamos a tomar este recuerdo tan grato para nuestras vidas? ¿Y saben qué? Reflexionaba en estos días acerca de qué es lo que nos causa tanto dolor, porque nos causa dolor esa pérdida, tal vez, porque nosotros, vamos a ser sinceros, lo vemos como una pérdida, lo vemos como que, queremos aferrarnos, ¿no?, a la persona que tanto amamos. Pero ¿saben por qué es? Porque verdaderamente esa persona ha dejado un legado en nuestras vidas. Tal vez si hubiese sido una persona con no sé, con problemas o nos había hecho daño, tal vez esa pérdida no nos causa nada. Pero si nos causa dolor, si nos causa tristeza, si nos moviliza, es porque ha dejado marcas en nuestro interior. Y de esto hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas, acerca del legado que debemos dejar. El legado y las marcas que debemos dejar en aquellos que nos rodean. Ella, la hermana Rosa, fue un tremendo ejemplo de que su vida marcó generaciones. Mientras estaba sentado recién ahí, en mi asiento, reflexionaba acerca de cuántas generaciones marcó la vida de la hermana. Y eso sucede y nosotros debemos ver su vida, y decir, imitar esto mismo. Que nosotros podamos también afectar las personas que nos rodean con Jesucristo. Porque es importante poder compartir el gran tesoro que tenemos en nuestro interior. El Señor, como decía el pastor recién hace minutos, tenemos propósito. Obvio, cada uno de nosotros está marcado por el propósito de Dios. Pero ¿cuál es el propósito principal para todo hijo de Dios? Poder compartir eso que tan bien nos hizo, algo que no se puede callar. Así relatan los cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando lo perseguían a causa de poder compartir a Cristo. Y en un momento lo metían presos por compartir la palabra de Dios. Sin embargo, ellos en sus labios decían, ¿cómo voy a callar algo que me hace tan bien? Entonces, debemos tomar este precioso ejemplo de poder compartir, afectar la vida de aquellos que nos rodean. Y el día de hoy, por eso, el mensaje que el Señor trae a nuestras vidas el día de hoy tiene título, y es ese que vemos en la pantalla, es la importancia del legado. El legado es algo que marca, el legado es como un surco muy profundo al cual no podés no tomarlo en cuenta. El legado es una marca muy profunda que deja a alguien en la vida
de aquellos que los rodean. Y para esto vamos a iniciar de lleno y de pleno con uno de los mejores ejemplos. Cuando conducí ayer desde la clínica a casa, el Señor puso en mis pensamientos, en mi corazón, esta preciosa historia que está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y ahí vamos a encontrar el tan gran legado que el apóstol Pablo estaba dejándole a hermanos de la fe. Para eso los invito que juntos podamos abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, libro de los Hechos. Vamos a leer libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a leer varios versículos. Principalmente vamos a partir del versículo 17. Pero antes de empezar a leer, voy a contar un poquito el contexto, porque es lindo conocer el contexto en el cual la palabra que vamos a compartir. Este que vamos a leer a continuación es el tercer y último viaje de Pablo, misionando, compartiendo el Evangelio, marcando vidas. Era uno de los últimos viajes de Pablo. Entonces, había necesidad en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidades económicas. Entonces, Pablo decidió empezar a recolectar ofrendas de demás iglesias con las cuales tenían una mejor posición económica. Entonces, Pablo se propone ir con las ofrendas del pueblo gentil, porque esto es importante conocer el contexto. Gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Entonces estaba marcando, y la palabra ya me está enseñando algo, que esos gentiles iban a sostener a la iglesia judía, la iglesia de Jerusalén. Me está hablando de que Pablo, al recolectar las ofrendas de las iglesias gentiles y a llevarla, ¿sí?, o la intención que tenía de llevarla a Jerusalén, ¿sí?, estaba uniendo la iglesia en un mismo cuerpo. Esa era la intención que Pablo tenía. Mire, si no va más allá de nuestros pensamientos, las actitudes y las cosas que se proponen siervos de Dios. Pablo estaba hablando con hechos, estaba afirmando corazones con tan solo hechos, recaudando ofrenda para llevarla al pueblo de Jerusalén. O sea, estaba uniendo los dos pueblos que anteriormente en el libro de los Hechos, por capítulo 15 en adelante, hay una disputa entre gentiles y aquellos gentiles y los que verdaderamente eran hebreos. Entonces empiezan a tener una disputa. Entonces, conociendo todas estas cosas, Pablo decide hacer ver que somos todos un mismo cuerpo, que Cristo es el que nos liga, que Cristo es el que nos une. Entonces Pablo estaba enseñando esto tan solo con recolectar ofrendas y poder llevarlas a Jerusalén. Entonces la idea de Pablo principal era poder llegar en la fiesta de Pentecostés, porque en la fiesta de Pentecostés era una gran fiesta que se daba en el pueblo y en donde venían de todas partes, ¿sí? De todas partes se juntaban a adorar a Dios. Entonces la idea de Pablo era hacer el máximo ruido posible para provocar unidad. Mire cómo con pequeñas actitudes podemos ministrar la vida de aquellas personas. Entonces este era el contexto en el cual la palabra de Dios se va dando. Entonces por eso Pablo estaba apurado. Pablo tenía un apuro. Por eso no decide Pablo no entrar a Éfeso. Entonces Pablo no entra a Éfeso porque sabía que iba a demorar porque era una iglesia que lo amaban demasiado. Entonces, entre visitar
a un hermano, predicar en una congregación, enseñar en la otra, le iba a demorar. Entonces toma la decisión de hacer llamar a los pastores de la iglesia, ¿sí? Los convoca a un lugar neutral que le quedaba de camino, y es así donde dice la palabra del Dios en el versículo 17, ¿sí? En la ciudad de Mileto. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos 20, versículo 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Vamos al versículo 24, donde dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Estaba haciendo una despedida, Pablo. Pablo los convocó para despedirse. Y en esa despedida, Pablo le está diciendo: no van a ver más mi rostro. No van a verme más. Porque Pablo, como leímos recién, decía que estaba concluyendo su camino. Porque el Espíritu Santo le había revelado a Pablo el sufrimiento que le venía por delante y la prisión que le venía por delante. Entonces, Pablo, entendiendo estas cosas, quiso reunir a los ancianos, a los pastores de la iglesia, para alentarlos, edificarlos, sostenerlos, marcarlos, darle un legado, entregarle la posta para que ellos continúen la obra de Dios. Entonces, entre todas estas palabras, que si después analizan bien estos textos en su casa, léanlo completo al capítulo 20, van a encontrar a Pablo dándoles consejos de que se cuiden hasta de personas que van a transversar la palabra de Dios. Recuerden que le estaba hablando a personas que eran maduras en Cristo. Entonces les estaba transmitiendo un legado. Le estaba dejando, marcando, sosteniendo, edificando sus vidas. Miren, vamos a seguir leyendo el versículo 31, dice así: por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tremendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Miren lo que dice el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán
más su rostro. Y así le acompañaron hacia el barco. Era una despedida que seguramente causaba dolor. Entonces, claro, dice que lloraron, lo agarraron del cuello. Seguramente era porque Pablo había sembrado mucho en sus vidas. Porque Pablo había marcado su vida de tal manera que causó dolor la despedida. Y a veces nosotros perdemos personas que amamos con este mismo sentir, porque han cavado hondo en nuestro interior. Nosotros, siendo imitadores de Cristo, como dice Pablo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo, debemos imitar esto también. Debemos provocar en los que nos rodean un legado, que el día que no estemos aquí, que estemos en la presencia de Dios, nos recuerden, que ese recuerdo provoque risas, que provoque lo más profundo amor de decir, amo a Dios porque Lucas me ayudó, diría mi hijo. Y sería, el Día del Padre nos juntamos en mi familia con mi papá, mis hermanos, y bueno, le hice una serie de preguntas preciosas que preparé a mi papá. Y fue muy emotivo, fue precioso, un momento único que compartimos con toda la familia. Y una de las preguntas que le hice, porque luego el cuestionario me lo hace Mauro a mí. Entonces, una de las preguntas decía, ¿cómo querés que te recuerden cuando ya no estés? Entonces, Mauro me hace la pregunta que yo había escrito. Entonces, ¿cómo quiero que me recuerdes? Un gran siervo de Dios, que fui genuino con lo que predicaba, con lo que hacía en casa. Solamente con eso me conformo. Amén, papá, dijo él. Amén, papá. Es cierto, te voy a recordar así, me dijo. Y eso es lo que debemos apuntar. A ser genuinos, a marcar la vida de aquellos que nos rodean, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres. Marcar la vida de aquellos que están al alcance de tu mano. Tenés que marcarlos, no pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de compartir a Cristo, de llevar una vida genuina. ¿Y saben qué? Y no lo digo esto porque se me ocurre, lo acabamos de leer recién. Tengo 6 puntos para compartir con cada uno de ustedes. Y el primero está en el versículo 18, donde vemos que era alguien genuino, Pablo, que era alguien que predicaba y hacía lo que predicaba. Por eso Pablo se atreve en el versículo 18 que acabamos de leer, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Miren si esa palabra no es firme, fuerte, sino es respaldada por un buen testimonio. Sino es respaldada por alguien que enseña y hace lo que enseña. Porque es fuerte decir, ustedes saben cómo yo me comporté. Y este es el mejor de los sellos y el mejor de los legados que podemos dejarle a aquellos que tenemos el deber y la obligación de marcar. Sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, esposo, lo que sea, aquel que nos rodee. Ser genuinos. Entonces Pablo tenía buen testimonio. Primer punto, segundo punto. Pablo se desgastó por otros. Mire lo que dice en el versículo a continuación, el 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lágrimas y pruebas y tal vez dolor, persecución.
contrariedad, tal vez planificaba cosas que no le salían y le causaban dolor. Pero Pablo demuestra en estos textos que se desgastó por completo, no se guardó absolutamente nada, lo dio todo por el Evangelio, porque los demás puedan entender lo que es Cristo. Miren, hay más. Tengo otro punto aquí que dice: vida para sí mismo, una vida egoísta. A Pablo no le importó dejar su vida de lado para darle al prójimo. Y esto lo encontramos aquí en el versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera. No es para mí mismo. ¿Por qué vivir egoístamente cuando debo vivir para compartir a Cristo, ayudando al prójimo, edificando la vida de aquel que está necesitado? Ese es el verdadero evangelio, no hay otro. El desgastarse por Cristo y desgastarse por el prójimo que está necesitando. Entonces encuentro estas virtudes en Pablo que respaldan absolutamente todo. Otro punto: los miró y les dijo: he pasado por ustedes predicando el Evangelio. Entonces Pablo dice que les dejó un legado, y el mejor de los legados que pudo dejarles es Cristo. Versículo 25, y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Pero qué hizo? Pasando por ustedes, predicando, anunciando, edificando, dando a Cristo a conocer a aquellos que no le conocen. Otro punto: la importancia de dejar un legado. Pablo dejó marcas en la vida de quienes lo rodeaban. Miren lo que dice, versículo 31. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo dio todo. Seguramente le causaron dolor. Hay un texto que dice: hasta que Cristo he sufrido, creo que a los Gálatas Pablo le dice: sufrido dolores de parto, hasta que Cristo fue forjado en ustedes, dice. Claro que lleva tiempo. No es de un día para el otro que Cristo nazca en las personas. Tal vez te cueste, te lleve tiempo, pero sé constante en poder compartir, en poder anunciar, ser constante. Ahí está la clave del éxito. Entonces, Pablo dejó marcas en la vida de las personas. Luego, otro punto más que tengo es velar. ¿Por qué lo llamaba velar? Porque lo llamaba a cuidar, a custodiar, a proteger a aquellos que habían adquirido la enseñanza que recibieron. Cada uno de ustedes recibió esta enseñanza. Cada uno de ustedes es responsable de cuidar lo que ha recibido. Y así, como hablamos hace unos minutos, de la abuela Rosa, ella nos dejó un legado que debemos cuidar, debemos ser responsables, debemos cuidar, debemos compartir, porque ese legado debemos velar por él, esas enseñanzas que recibimos. Entonces, debemos tener cuidado de aquello que han sembrado en nosotros. Otro punto, dice que Pablo hizo, y lo que hizo Pablo, y dice que Pablo lo encomienda a Dios y le manda a sobreedificar. ¿A través de qué?
a través de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 32, donde dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Entonces, hay un premio. La palabra de Dios declara que hay un premio. Que hay un premio, que ese legado lleva un premio. Y ese legado lleva al premio de poder recibir la herencia con los santos de Dios. La herencia que debemos recibir el día en que Cristo venga por nosotros. Esa es la esperanza de... Ese es el anhelo, la esperanza de cada uno de nosotros, el poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque sabemos que no todo queda aquí. Estudiando en el seminario me impactó conocer lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Simplemente eso. Y cuando me hicieron esta ilustración empecé a entender un montón de cosas. Claro, la palabra muerte no significa que es el fin. No significa que terminó absolutamente todo. La palabra muerte, porque yo lo entendía así antes. Yo entendía que la palabra muerte era el fin de absolutamente todo. No, la palabra muerte es el proceso de que las cosas se separan, que el cuerpo, el alma y el espíritu se separan. Eso es la palabra muerte. Entonces, se separan. Entonces, ¿qué pasa con lo que se separa? Dice la Biblia que el cuerpo, en el libro de Eclesiastés, al polvo, del polvo el vino y del polvo se hace, el espíritu al dueño de los espíritus, al Señor de los espíritus, y el alma queda boyando en una eternidad. La eternidad que hayas decidido elegir. Si la eternidad decidiste elegirla, pasarla con Cristo, vas a estar eternamente con el Señor. Si decidiste rechazarlo, vas a estar una eternidad alejado de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que la esperanza de todo cristiano está en que la muerte no significa el fin, significa esa separación? Pero ¿qué pasa con las personas que mueren hoy en Cristo? Van al estado intermedio. ¿Saben lo que es el estado intermedio? El estado intermedio es el tiempo que hay desde que una persona muere hasta que resucita. ¿Resucita? Claro. Todos vamos a resucitar. Todos vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, desde la muerte hoy hasta la glorificación del cuerpo, estamos en el estado intermedio, que es estar plenamente con Cristo, plenamente con el Señor. Hoy, los que pasan por este proceso están en la plenitud en Cristo. No hay duda de esto. Pero nosotros tenemos esperanza de volverlo a ver, porque así lo declara. Leamos juntos en el libro de Tesalonicenses. Mire lo que declara el libro de Tesalonicenses. 1, primera de Tesalonicenses 4. Mire lo que declara la preciosa palabra del Señor, que es consuelo para nuestra alma. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como en los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces aquí la palabra está diferenciando ya, de entrada. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza.
aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no tienen esta esperanza. Entonces ahí Pablo lo primero que hace es diferenciar. Nosotros no somos como ellos, nosotros tenemos esperanza. Por eso suelo decir que nosotros, hijos de Dios, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sigo leyendo la palabra del Señor, versículo 14 dice de esta manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Claro, Jesús los trae a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No estaremos ante que ellos estarán primero que nosotros. Entonces dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí es donde, aleluya, es ahí donde nos reencontramos, es ahí. Porque sigo leyendo el otro versículo, dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren si no me alientan esas palabras. ¿Cómo no me va a alentar? Gloria a Dios. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios. Esa es la esperanza. Este suceso, que es la segunda venida de Cristo. Y les puedo contar una infidencia así, algo particular. En un momento empecé a pensar, porque aquí encuentro otros textos donde dice que viene como ladrón en la noche. Entonces encuentro otros textos donde dice que el Señor viene y todo ojo lo verá. Entonces empecé a preguntarme, ¿cómo puede ser? En silencio y después todo ojo lo verá. Y entendí, luego de estudiarlo, entendí que es el mismo suceso en dos estados, con un tiempo largo, ¿sí?, de cumplimiento de esta palabra de Dios, que inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Es arrebatada con el Señor y nuestros cuerpos recibe el cuerpo glorificado, que es el mismo que tenía Jesús, que cuentan los evangelios, que traspasaba las paredes, que podía comer, con características particulares. Entonces esa es nuestra esperanza, eso nos espera. Pero este suceso comienza con el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí dice que el Señor descendió, acabamos de leer. Entonces también me empecé a preguntar, ¿cómo si descendió? ¿Esa es la segunda venida de Cristo? Es el inicio de la segunda venida de Cristo. El Señor descendió, ¿saben por qué? Y el Señor me lo dijo, el Espíritu Santo me lo dijo, una vez que estaba ahí en la puerta. ¿Por qué este texto dice descendió? Porque ¿dónde está el Señor hoy? Sentado, ¿en dónde? A la diestra de Dios. Entonces, ¿de dónde desciende el Señor? Del trono desciende hacia la nube. Y dice, ahí nos juntaremos. ¿Dónde? En la nube nos juntaremos, con cuerpo glorificado. ¿Sí? Y luego se dan sucesos en el cielo, como la cena del Cordero, todas cosas del juicio de Bema, cosas preciosas de Dios. Y luego sí, descendemos, ¿sí?, desde el cielo. La segunda venida de Cristo culmina con el Señor viniendo en el cielo, pero no solo,
viene con los santos, con la iglesia. Viene aquí a la tierra, ¿sí?, donde viviremos un milenio cerca de Dios, lleno de la plenitud, de las plenitudes de gozo en el Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque usted tiene que conocerlo también. Porque me dio mucho ánimo saber todas estas cosas. Me dio esperanza. Entonces me puso esta palabra en mi boca, la esperanza, el anhelo por alcanzar esa meta. Alcanzar la meta, como Pablo decía. Pablo entendía que estaba llegando su vida a su fin. Faltaba poco. Si leen en este mismo capítulo 20 del libro de los Hechos, encontramos a Pablo diciendo de que el Espíritu Santo le reveló que le esperaban prisiones, persecuciones y mucho dolor. Y eso sucedió cuando es enviado a Roma, Pablo, y es encarcelado. Y de ahí un dolor. Pasó por mucho dolor. Por predicar a Cristo. Pero el Espíritu se lo había anunciado. Entonces, esa despedida era porque Pablo entendió que le estaba dejando un legado a la iglesia de Dios. Entonces, tal vez las personas que hoy no están con nosotros tienen también un legado, nos han entregado un legado en nuestras vidas, nos han marcado fuerte. Y esto nos enseña que nosotros también debemos marcar la vida de quienes nos rodean. Entonces ese es el mensaje de parte de Dios para tu vida. Que puedas marcar la vida de aquellos que te rodean tan profundo que sea el Señor, que sea una marca imborrable en sus vidas. Y quiero culminar con el último texto acerca de la segunda venida y el anhelo que tenemos los hijos de Dios por la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, versículo 20. A los adoradores que nos acomodemos juntos para poder terminar adorando a Dios. Pero mire lo que dice este texto, Apocalipsis 22, versículo 20. Como conclusión dice así la palabra del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este es el sentir que debe estar en el corazón de cada uno de los creyentes, de aquellos que aman a Cristo. Señor, esperamos tu regreso. Señor, ven. Señor, ven. Tenemos el anhelo de poder habitar en tu presencia. Señor, ayúdanos a que tu presencia sea latente en nuestro corazón. Que el Señor pueda marcarnos en nuestra vida, que podamos anhelarlo y decirle, Señor, ven, retorna. Queremos estar contigo, Señor. Te amamos sobre todas las cosas. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Por eso les pido que se pongan de pie. Vamos a cantar.